Hola, ¿cómo están? Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de nuestro programa Urdiendo Encuentros, el capítulo 19. Hoy lleva por nombre Sembrando los Lectores del Mañana, que tiene que ver cómo cultivamos el tema de la lectura en los más pequeños. Y tenemos dos invitadas de lujo para hablar sobre este tema. Quería darle la bienvenida a Paloma Soto. Ella es directora subrogante de la Biblioteca Regional Gabriela Mistral. Bienvenida, Paloma. Muchas gracias por la invitación, Marcela. Hola. Y bueno, también tenemos a Carmen Gloria Sangüesa, ella es fundadora de Mundo Ami Libros, es una librería infantil que nos dice que es libro para niños y no tan niños en sus redes sociales. Bienvenida, Carmen. Hola. Marce, muchas gracias igual por la invitación. Sí. Bienvenida a las dos, de verdad para nosotros es súper bueno que estén porque, bueno, son expertas, se podría decir, en el tema. Y bueno, queríamos ahondar un poco en esto porque ahora que estamos en casa, con el tema de la pandemia, y los niños aquí siempre como buscando cosas que hacer con ellos, cómo cultivar el tema de la lectura. Y bueno, todo esto partió con el tema de la columna que tú hiciste para la novena edición, Carmen, que hablabas un poco de esto. ¿Nos puedes contar en resumen para que los que no la hayan leído se enteren un poco y después la vayan a buscar cuando estemos ahí? O sea, cuando Bueno, la quieran ver. esa columna nace en realidad cuando estoy haciendo mi página web, un poco como que la reciclé porque como que engloba bastante lo que quiero transmitir con la librería, que tiene que ver con ayudar un poco a los papás a tener como ciertos tips y ciertas ideas de cómo fomentar la lectura. Bueno, de mi experiencia como mamá primero, porque también fui una mamá que trató de incentivar mucho el tema de la lectura en mis hijos y después con la librería, bueno, además de eso tengo trabajo en biblioteca, trabajé en Biblioteca Viva, las bibliotecas que son de Mall Plaza. Esa experiencia y toda esa cantidad de experiencia en realidad que tengo en el cuerpo me lleva a darme cuenta que los papás muchas veces quieren motivar y quieren incentivar la lectura en sus niños, pero no saben cómo. Entonces, de ahí nace esta pequeña columna que quise compartir con la revista para irles mostrando a los papás cuáles son los pasos o cómo es la preparación para poder trabajar el tema del desarrollo del hábito lector en los niños. Así que de ahí nace y esos son los tips que pueden leer ahí en la columna, que bueno, me imagino que aquí vamos a ir desarrollando también. Sí, junto a Paloma. Bueno, Paloma, yo me recuerdo cuando se inauguró la biblioteca o cuando ya estaba como el tema de que iban a abrir y era todo un suceso regional, o sea, local más que nada, y todos queríamos ir, sobre todo los que teníamos niños, porque sabíamos que estaba este espacio para los más pequeños. Y te quería preguntar cómo fue la recepción de los más chicos en ese tiempo. Maravillosa. Yo creo que se tiende a pensar como que al niño en sí no le va a gustar leer o que es un tema como... En general la cultura se asocia mucho con temas más doctos y eso tiene que ver mucho con, bueno, con la labor que hace también el ministerio al que pertenece a la biblioteca, que es el de las culturas, que es acercar la cultura y entender que la cultura es para todos y todas y que no es algo de docto o solo de un grupo. Entonces, cuando abrimos la biblioteca, la llegada fue maravillosa. O sea, de hecho, nosotros tenemos algunos de nuestros usuarios, tenemos un usuario en particular que le tenemos mucho cariño porque él llegó con su mamá siendo una guaguita de haber tenido 5 meses y empezó a gatear en la guaguateca y ahora en estos 3 años, bueno, el año pasado estuvimos bastante cerrados hasta noviembre por el tema de la pandemia, pero ya empezó a caminar, entonces vimos su proceso de crecimiento en la biblioteca. Y esa experiencia es maravillosa para nosotros como trabajadores del lugar y yo creo que para los papás tener un lugar donde ir a experimentar, pero también uno mismo encontrarse con cosas que quiere leer. Eh, la biblioteca, la gran diferencia, y yo siento que la marca de estas nuevas bibliotecas modernas, partiendo por la Biblioteca de Santiago, que comenzó este modelo, la Biblioteca Viva también lo tiene mucho, es el de la biblioteca abierta, ¿no? Ya no es el espacio donde tú ibas como
estaba la bibliotecaria detrás del mesón, uno como que tenía miedo hasta de respirar para no meter ruido, iba como con el libro anotadito porque si preguntaba mucho lo retaban. Entonces ese prejuicio a la biblioteca, siento que de alguna forma hemos contribuido a bajarlo, a eliminarlo y a ver las bibliotecas como espacios de descubrimiento, ¿ya? Como espacios donde tú puedes tocar, donde puedes hojear un libro, donde los niños, sobre todo en la guaguateca, pueden tomar los libros. Hay un espacio, el de los niños más pequeñitos, incluso pueden morder el libro, porque son libros que vamos limpiando constantemente, porque son libros con textura, son libros que te enseñan directamente a descubrir a través de los sentidos. Y eso es muy bonito de ver el proceso. Sí, como la primera parte de como el crecimiento de los niños, esto de explorar, de ver, como decías tú, el tema de los sentidos, súper importante. Bueno, Carmen, una de las partes de la columna habla de eso, de que los libros tienen que ser súper atractivos para los niños, para que tengan interés. Es como una clave en realidad eso, ¿no? Para que se empiecen a como a interesar más en la lectura. Exactamente. Hoy en día existe una gama de libros que, bueno, cuando yo trabajaba en biblioteca, que esto fue más o menos 2013, 2014, empieza a aparecer el libro álbum, que yo creo que Paloma lo conoce muy bien, que es este libro muy atractivo donde ya, bueno, hay que tener muy en cuenta que los niños hoy en día son muy visuales, producto de la tecnología, las tablets, los celulares, ¿cierto? Entonces al niño hay que meterle un poco la lectura por la vista, porque la verdad es que el libro tiene que ser muy atractivo. Ese es como uno de los grandes tips que yo les doy a los papás. No es necesario que tenga tanta parafernalia, quizás como libros como con muchas cosas, sino que la imagen tiene que ser potente, tiene que ser muy colorida, muy atractiva. Hoy en día hay libros con ilustraciones maravillosas. Y el texto tiene que ser más bien reducido para las primeras edades, para las primeras etapas, para poder conquistar un poco a los niños. No tenemos que leer libros que tengan mucho texto, sino que este libro álbum que yo les hablo, que es un libro especial, donde la imagen, tanto la imagen como el texto se complementan. O sea, necesitamos de la imagen y necesitamos del texto para entender la historia completa. Esa es la gracia del libro álbum y por eso es tan atractivo y bueno, son los tipos de álbum que yo vendo en Mundo AMI, que es una librería que en realidad también tiene este mismo concepto que lo traje un poco, lo incorporé un poco de la biblioteca a la librería, que es donde los papás pueden tocar los libros, pueden mirarlos con los niños. La idea es esa, de que también cuando van a comprar el libro puedan elegirlo, puedan revisarlo. Bueno, en este minuto no tengo tienda física por todo lo que ya sabemos, pero la verdad es que mi idea cuando pueda reabrir otra vez la librería, porque antes era una tienda infantil y en este proceso de pandemia ya se convirtió en librería, cuando la pueda volver a abrir mi idea es esa, o sea, de que los papás vayan, que puedan sentarse con los niños a leer los libros ahí mismo, que podamos hacer cuentacuentos, que es una actividad también que acerca mucho a los niños a la lectura. Así que la idea es esa. Y claro, como para cerrar un poco la idea, el libro tiene que ser atractivo y además tenemos que enseñarles a los niños que el libro no es solamente el texto y la imagen, porque también el libro nos habla a través de la portada, de la contraportada, del lomo. O sea, hoy en día los libros tienen mensajes e historias por todas partes, así que son sumamente entretenidos. Yo ahí quería comentar que un proceso muy bonito que se da con el libro es descubrir a los propios niños o al propio lector a través de los libros que van eligiendo. Uno como papá puede tender, o sea, lo digo como mamá, quizá uno tiende como a guiar las lecturas, pensando, a este le puede gustar, pero lo bonito, como decía Carmen Gloria, es cuando el niño elige, cuando el niño le gusta la imagen y a uno se puede sorprender al descubrir cómo es su hijo, su hija o ese niño, cuáles son sus gustos. No siempre coinciden con los gustos de uno y dejarlo hojear, experimentar, tocar el libro, intrusiar, abrir el dibujo. No decirle que no, no, este no te va a gustar porque es muy feo, no sé, o no porque tiene monstruo. No sé, en mi caso yo tengo dos hijos, una ve cómic,
Hay un cómic muy bueno en la biblioteca que es Alegría y Sofía, que son tiras cómicas hechas por una chilena, que son entretenísimas, que son muy del target como preadolescente, y el más chico monstruos, monstruos, monstruos y pulpos. Entonces yo voy y lo dejo y él todo lo que sea monstruo pulpo lo saca, pum, pum, y todo le gusta. Entonces dejarlos explorar para uno también conocerlo y guiarlos un poquito, pero dejarlo que ellos elijan. Por eso lo que decía Carmen Gloria es muy importante, dejar el espacio abierto para ojear, revisar. Sí, qué bueno, qué lindo lo que cuentas. Bueno, yo igual tengo una hija, recién cumplió 6 años, y nosotros nos pasó algo que, por ejemplo, ella veía una serie que le gustaba mucho. Después fuimos a un supermercado y vio el libro. Y quiero el libro, ya. Y era como cómic. Ya lo compramos. Y era muy loco porque ella me leía, supuestamente me sabe leer todavía, pero como se sabía los dibujos, porque los veía muchas veces, entonces se sabía todos los parlamentos ahí y lo leía. Y le gustaba, entonces ya, y se sabe todo de memoria. Y después seguimos comprando, pero no los de la serie, sino que son otras historias que nunca vio. Y le gustan, y ahí como que se empezó a involucrar mucho más. Sí, igual les quería preguntar, partiendo por ti, Paloma, ¿qué pasa con esto de la tecnología, de las pantallas, sobre todo ahora que estamos en pandemia, versus los libros? Es un tema que a mí igual me pasa constantemente con mi hija, como que trato que igual tenga ciertos horarios con el tema de las pantallas, pero ya es súper complicado, porque es como casi en contra del mundo, como llegan los primos, llegan los amigos, todo, y es como no, las pantallas. Eh, y claro, en un momento hay como una reflexión ahí que dice, ya al final van a acabar los libros. Yo creo que no. Hay muchas teorías con respecto a eso, definitivamente no. Es como la cuchara, o sea, la cuchara se inventó y ya nunca más va a desaparecer. Para mí los libros es lo mismo. Eso salía en una lectura que una vez estuve viendo, que me gustó harto lo que decía, es como algo súper simbólico el tema de la cuchara. Entonces, pero igual me gustaría saber como tu opinión con respecto a eso, la tecnología, las pantallas versus los libros, cómo manejarlo. Sí, mira, yo creo que son complementarios. Yo, al igual que tú, creo que el libro no va a morir porque el libro genera procesos neuronales que son súper importantes a toda edad. O sea, hay estudios que así lo comprueban. El hecho de leer eh, te mantiene ejercicios cerebrales súper importantes para poder llegar a una edad madura sin pérdida de tu capacidad neuronal. Entonces, el libro en papel, el ejercicio de leer, de decodificar las letras, ya en sí mismo es un ejercicio que no tendríamos que dejar. Ahora, yo creo que el libro y un ejercicio que se puede hacer, a ver, cuando yo hablo de un libro, hablo de una historia. Y el hecho de contar historias es intrínseco al ser humano. Los niños, ¿por qué juegan tanto? Porque desarrollan historias. Muchos de los juegos más populares es porque ellos crean, por ejemplo, en Minecraft, ellos crean un mundo, se defienden, construyen. Entonces, si yo puedo emular eso a través de un libro, hay libros que incluso no tienen palabras, hay libros que son puras imágenes y cosas que van pasando en puras imágenes. Entonces, si tú haces que el niño te cuente, te invente una historia, que no decirle, no, es que no dice eso el libro, y porque hay niños que son muy imaginativos, entonces te dicen, te empiezan a contar otra historia que no es la del libro que tú le estás leyendo. Dejarlo que te la cuente. Si al final es su libro, si finalmente uno como lector en la biblioteca tenemos varios clubes de lectura y siempre la gran conclusión es que si bien todos leemos el mismo libro, no es el mismo libro para cada uno y ni siquiera es el mismo libro si yo misma lo leo en distintas etapas de mi vida. El libro va cambiando porque mi historia va cambiando. Lo mismo con respecto a lo que tú decías, las historias no van a morir. El libro siempre va a estar porque siempre va a haber una historia para contar. Lo que hay que explicarle a los niños es que es un complemento y que puede ser algo entretenido, porque no te cuenta la historia completa, sino que tú la rellenas con tu contexto y dejarlo elegir. Pasa mucho que, no sé, en los colegios te pasan un listado de libros fijos que tienen que leer. Muchas veces a todos los libros no les gustan a todos los niños no les gustan esos libros. Entonces, dejarlo que lean lo que quieran, porque mientras lean,
el desarrollo que se va generando te invita a leer otras cosas, cada vez más complejas. Entonces hay que partir por algo. Y sí, yo creo que es complementario, no va a morir. Porque finalmente son historias. Sí, yo quería complementar un poco lo que dice Paloma, en el sentido de que como papás siempre queremos que los niños lean porque sabemos y conocemos todos los beneficios que tienen, ¿cierto? Este proceso neurológico, neuronal que se da con la lectura, que obviamente no lo suple ningún otro tipo de herramienta, es importantísimo, pero pasa mucho dentro de lo que yo he visto es que los papás no leen. Entonces pretendemos que los niños lean, pero resulta que para poder fomentar el hábito lector es lo mismo que enseñarles a vestirse, es lo mismo que enseñarles a cepillarse los dientes, o sea, si los niños siempre repiten los ejemplos, ¿cierto? Entonces, si no ven que la mamá, el papá, la tía en la casa leen, obviamente no lo van a hacer porque no van a considerar que sea una actividad importante. Entonces, un consejo ahí y un tip súper importante para los papás es que lean, que los niños vean que ellos leen y ellos van a repetir ese ejercicio. Y lo otro es que, bueno, para poder ir fomentando este hábito, que claro, versus el tema de la tecnología se nos hace súper difícil, es importante también crear como un ambiente, quizás crear en la casa una mini biblioteca, un espacio también que sea cómodo, que el niño se sienta agradado en ese espacio, que no sé, que tenga una sillita, algo, sus juguetes o alguna cosa que lo haga sentir como familiar. Bueno, obviamente que tenga que no tenga ruidos, que sea un lugar donde se pueda la familia y establecer ahí para crear este hábito, ojalá todo el tiempo. O sea, esto tiene que ser repetitivo como cualquier hábito en la vida. Entonces tenemos que hacerlo continuamente, dedicar, a veces no están los tiempos, pero 10 minutos, 15 minutos antes de dormir, no sé, a la hora del baño, también hay algunos libros que se pueden mojar, que son de estas telas como impermeables, no sé, hay un montón de cosas que podemos utilizar para poder fomentar la lectura, y la lectura se tiene que fomentar desde la cuna. O sea, muchos niños empiezan a leer libros cuando van al colegio. Entonces, obviamente que más encima leer un libro, como decía Paloma, por obligación, nos va a matar todas las ganas de leer, o sea, hasta ahí va a llegar las ganas de leer, porque la verdad es que, como dice ella, tiene que ser un ejercicio placentero, donde el niño se sienta feliz, donde se sienta cómodo, donde sienta que está eligiendo sus libros, y además este tema de leer con los papás también va generando un lazo que es bien bonito y que podemos aprovechar también, como decía Paloma antes, para conocer a nuestros hijos, porque a través de sus gustos literarios, de lo que nos comentan de las lecturas, de los finales que ellos pueden inventar, vamos a ir aprendiendo y va a ser una retroalimentación bien, bien rica. Así que hay que crear como ese espacio día a día, un ratito, con los libros, y estoy segura, porque ya lo he comprobado con gente que conozco, con mi propia experiencia, que se va volviendo una actividad súper entretenida para los niños y que la quieren repetir después ellos mismos. Sí, sí, me imagino. Bueno, me pasa también con mi hija que sí, está en esa edad también. Y bueno, me estaba acordando ahora que ustedes hablaban, que una vez me acuerdo que había un libro que eran puras imágenes. O sea, uno cambiaba y eran muchos detallitos, que no me recuerdo el nombre del libro. Pero después uno iba creando las historias cada vez que lo leía. Y mi hija se fue dando cuenta de varias cosas, de que había ay, no me acuerdo qué animal era. Y cosas que eran súper, que uno no las veía a primera vista. Y ahí después iba creando la historia. Fue súper entretenido, nunca había visto ese libro, me encantó. Sí. Paloma, te quería preguntar, ¿cómo lo están haciendo ahora en la biblioteca? Porque bueno, antes se podía estar abierta, no sé cómo lo están haciendo ahora. Un momento estaba leyendo de que entregaban como las cajitas. Cuéntanos, ¿cómo están funcionando en este Bueno, tiempo? ha sido difícil, yo creo que para todos, para todas, me imagino para Carmen Gloria, lo complejo que es tener que cerrar. Es como un dolor, ¿no? Como tener ahí, no sentir a la gente, que es algo que a nosotros nos da como mucha energía para crear cosas, tener como que transformarlo a través de pantalla fue complejo. Sí empezamos
apenas, bueno, nosotros cerramos la biblioteca cerca del 20 de marzo, que fue cuando llegó como el primer caso a Chile, empezó como estos naipes a caerse. Y ahí, bueno, cerramos y fue ya, ¿qué hacemos? Entonces empezamos a desarrollar una cartelera en línea que es bien nutrida. Nosotros mismos empezamos a adaptarnos, empezamos a generar maneras de hacer cuenterías en línea, empezamos a desarrollar algunas herramientas y actividades que nunca habíamos hecho. Hemos descubierto unos talentos maravillosos dentro de la biblioteca, parte del equipo, o sea, hay una compañera que hace unos pop-up preciosos, otros que, no sé, son de otras áreas, por ejemplo, administración y finanzas, que resulta que son tremendos narradores, entonces ellos están contando también historias. Creamos un podcast donde hablamos que se llama Mucho más que libros y lo estrenamos el último sábado de cada mes, donde hablamos de libros y otras cosas relacionadas. Generalmente hay un entrevistado, tenemos cápsulas audiovisuales, un montón de cosas. También en julio del año pasado relanzamos las cajas viajeras, pero enfocadas a un público que nosotros consideramos que era el que peor lo podía pasar en esta circunstancia y que más podía necesitar el apoyo de un libro y que no tenían cómo acceder, que era el centro del Sename y Senama, el AM del Senama, adultos mayores que pudieran leer. Entonces, a través de ello empezamos a entregar un sistema de cajas viajeras donde se va a la caja como con 30 libros y se queda un mes en un lugar y después vuelve. También incorporamos algunos centros de juveniles también. Lo hemos ido ampliando y en noviembre del año pasado pudimos por fin ya abrir el servicio de préstamo, que fue un proceso largo, o sea, ha sido súper complejo porque en un principio no se sabía si el virus quedaba o no en la superficie, cuánto tiempo estaba. Entonces, el auditorio de la biblioteca de hecho, se transformó en una zona de cuarentena. Entonces, ahí ahora está lleno de libros, los libros están 14 días guardados. Establecimos un sistema de préstamo en línea, por teléfono y por mail. Hemos tenido hartas solicitudes, o sea, cerca de más de 500 solicitudes en este segundo periodo que abrimos cuando volvimos a fase 2, como en mayo por ahí. Hemos tenido más de 400, 500 préstamos y además ahora, porque entendemos que a veces lo que hablamos, uno no sabe bien qué quiere leer, sabe más o menos qué le gusta o qué le puede gustar al hijo, a la hija, pero no sabe exactamente qué pedir. Entonces, ahora en julio comenzamos un sistema de préstamo por temas. Entonces yo tengo un pack de temas descubriendo el mundo, que es infantil, o niños curiosos, que es como libros de dinosaurios o de ciencia. Tenemos un pack de romance, que son Jane Austen, un montón de novelas románticas. Tenemos un pack de misterio, así varios packs por colección. Hay un pack precioso que es de memoria regional, que es de autores locales, otro de folclore y mitología de la región. Entonces uno pide el pack, que son 5 libros, que puede que, voy a ser bien sincera, o sea, quizás de los 5 me encantan 2, uno más o menos me gusta y los otros no los termino de leer, pero es parte del proceso de descubrir la lectura. Así que bueno, ha sido interesante, nos hemos ido adaptando, tenemos un mix ahora con programación en línea y servicios presenciales y estamos evaluando siempre poder abrir más días, poder quizás abrir un espacio a la biblioteca para poder volver a hojear los libros. Estamos ahí, pero siempre súper pendientes de la comunidad y nosotros lo que más queremos, yo creo que todos ya es poder como retomar el servicio lo más completo que se pueda para poder estar más cerca de la comunidad. Sí, pero igual por todas las cosas que cuentas, yo había visto algunas, pero son hartas. Me tincó esto del podcast, se lo voy a buscar. Y lo Está otro que súper entrete. sí, no, me encantó, voy a ver ahí, escuchar, digo, varias cosas. Y Paloma, ¿y cuánto es el préstamo lo último que nos contabas que prestaban estos 5 libros?
¿Cuánto periodo es el que lo entregan? 14 días y se puede Ah, renovar por 7 días más. De hecho, cuando retomamos los préstamos, lo primero que dijimos fue, tenemos que ampliar el plazo de préstamo, porque 7 días, que era lo de antes, es muy poco. Entonces, 14 días, todos los préstamos ahora en la biblioteca son por 14 días y los puedes renovar por teléfono o por mail por 7 días más. Es decir, tú tienes los libros 21 días, casi un mes. Y para devolverlo tenemos un buzón que funciona de martes a viernes de 10 a 6 de la tarde y tú pasas y tiras los libros al buzón nomás. Después nosotros hacemos todo el proceso con los guantes, con las capuchas plásticas y todo para llevarnos los libros a la zona de cuarentena. Pero, ¿sabes qué? Lo que ha sido muy bonito de volver a abrir y es, bueno, retomando lo que es como afinar el gusto por la lectura, volver a conversar con los usuarios y usuarias, hablar de los libros, cuando van a buscar los libros, ¡ay, qué buen libro! ¿Qué no? ¿Qué me recomienda? Poder conversar, bueno, guardando las distancias y todo el tema sanitario, ¿no? Pero la otra vez fue una usuaria que, por ejemplo, estaba con el hijo, que ella era de Antofagasta, que no tenía ni un conocido, entonces se había refugiado en la lectura, se había leído toda una saga de libros y ahora venía y nos preguntaba cuál me puede gustar. Y ahí le recomendamos como 5 más y se los llevó. Entonces, ese tipo de cosas, cómo te acompaña una historia, un libro, un autor, cómo la emoción de descubrir un autor también, o la emoción de una historia que te llega ahora que andamos también más sensibles o que tenemos como espacio como para reflexionar más. eh, ese ejercicio es bonito y yo creo que no se va a acabar jamás. sí, a mí me pasa que tengo un libro, el que me toca, bueno, el que estoy leyendo ahora, y es como, ay, tengo el libro ahí, me encanta, es como que tengo algo rico ahí a la hora de ir a acostarme y lo leo y es como un regalo en el fondo, es como, ya va a terminar el día y está el libro. Eso igual me gusta harto. Sí. Bueno, chicas, ya estamos terminando, el tema da para harto, me gustaría seguir hablando con ustedes, pero no me quiero despedir sin que me recomienden un libro para los niños o niñas y niñas. Así partiendo por ti, Carmen, por ti, Carmen, digo, que me recomiendas un libro, o sea, el primero que se te venga a la mente, A ver, mira, me muchos. hubiesen preguntado antes, lo habría tenido aquí mismo, pero pues hay un libro que he vendido harto este último tiempo porque como los niños han estado bastante estresados, digámoslo, de que han sido ellos en realidad bien perjudicados con la pandemia, lamentablemente. Hay un libro que tiene que ver con las emociones que se llama Tu mente es como el cielo, que es de la editorial La Manuta, que es un libro que yo se los recomiendo porque ayuda un poco a los papás a trabajar este tema de la nube negra sobre la cabeza, de la frustración, de la rabia, de la pataleta. Así que es un libro que les recomiendo harto, lo tenemos bueno, nuestra página. Ahí te quería contar un poquito que estamos trabajando en este minuto solamente con la página web, mientras esperamos a poder abrir la librería física. Así que ahí en www.mundoami.cl pueden revisar todos estos libros y está ese libro del que les estoy hablando, que es Tu mente es como el cielo, y muchos otros libros más. Tenemos libros para niños entre 0 a 12 años. Así que ahí pueden ver según más o menos las edades o las temáticas también que buscan. Y estamos haciendo envíos a todo Chile y dentro de La Serena y Coquimbo estamos haciendo delivery, que se ha convertido como el gran aliado ahora de las pymes. Así que haciendo envíos, tratamos bueno, de llegar a todas partes. Hemos enviado libros hasta Chiloé, Coyhaique, por el norte Arica. Así que a donde sea y como sea, tratamos de que los libros lleguen a las casas y a las manos de los niños. Qué bueno, sí. Sí, y Paloma, ahí bueno, lo que dice Carmen Gloria, libros de las emociones. Yo creo que en este punto es un punto de inflexión donde es importante aprovechar estos espacios en los que estamos en la casa, o sea, si la recomendación es para niños y niñas, eh, libros que me permitan poder conversar sobre las emociones con los niños que están en la casa, porque así como uno lo está pasando mal a veces o no entiende o no sabe si un día
un día va, un día no va, a ellos les pasa lo mismo, un día va al colegio, otro día no, etc. Poder conversarlo y la mejor herramienta siempre es un libro. A mí hay un autor que me encanta, que es Jimmy Liao, que es un japonés que tiene unos libros súper reflexivos que uno como papá tiene mucha imagen, textos muy poéticos, usando bastante lo que es el haiku, esta técnica de poesías muy cortitas, usa frases cortitas pero muy profundas y las acompaña con imágenes muy reflexivas, entonces funciona para ambos lados. Funciona para el niño porque se queda analizando la imagen y funciona para uno como papá o mamá porque la verdad es que esas reflexiones son preciosas. Hay un libro que tiene sobre los deseos, hay un libro que tiene sobre el amor, sobre las despedidas. Son libros muy bonitos. También para recomendar para los más grandes, ya que estamos en una región donde la astronomía es muy importante, es el libro de Somos polvo de estrella para niños y niñas del profesor Massa. Es muy entretenido, incluso para uno. Si se le hace muy pesado el libro de adulto, el libro de niño es entretenísimo, viene con imágenes, permite entender un montón de cosas y a mí me habría encantado poder ver un libro así cuando niña. Qué bueno, gracias por la recomendación ahí, ya tomé muchas notas. Así que, bueno, agradecerles, yo creo que vamos a tener que hacer otro Aburriendo Encuentros, porque de verdad el tema da para mucho, podemos ahí profundizar en algunos otros, así que yo creo que vamos a hacer otro en alguna oportunidad. Ya, chicas, les agradezco también a la gente que nos acompañó, y bueno, va a quedar grabado, así que después lo van a poder ver la gente que se lo perdió esta vez. Ya, que esté muy bien, gracias. Chao a las dos. Muchas gracias. Cuídense harto, que estén bien. Chao, chao.